En esta ocasión hablaremos de cómo se sigue manteniendo la economía maya en la actualidad, tomando en cuenta sus antecedentes, orígenes, procesos, etcétera, para saber cómo era este panorama de la cultura. Por otro lado, hablaremos de cómo las prácticas de hoy en día siguen existiendo y siguen manteniendo en pie esta economía. También de cómo se puede mejorar y el alcance que han tenido esas prácticas milenarias. El impacto de algunas prácticas han marcado mucho y se consideran que es de suma importancia en la cultura, como lo es la práctica de la panadería. Es muy tradicional el consumo de pan en la región y forma parte de su gastronomía. Cuando los españoles llegaron a tierras yucatecas, su dieta alimenticia constaba de carne de cerdo, res, huevos y frutas como la papaya, el zapote, guayaba, plátano, etc. Consumían mucho azúcar, todo lo contrario a los mayas que endulzaban sus alimentos con miel. Con el tiempo, los mayas comenzaron a utilizar el azúcar en sus dulces. En épocas coloniales se preparaban con leche, aunque los españoles no tuvieron de otra que acostumbrarse al pan de maíz aderezado con sal y manteca. En los años de la colonia del siglo XVIII, anualmente embarcaciones provenientes de Cádiz y Sevilla traían insumos a Yucatán como el trigo, que llevaban al convento de los frailes y al centro de monjas concepcionistas para hornear panes con ese ingrediente. Paulatinamente apareció el pan que llamaban polvo, que con el tiempo se convertirían en los polvorones, y a las hojaldras antes se les conocía como hojaldres. Se sustituyó la mantequilla por la manteca, porque se usaba mantequilla en los panes europeos. En el siglo XIX, por decreto de aquel presidente de México Benito Juárez, las monjas de todo el país fueron expulsadas, incluyendo las religiosas del convento concepcionista. La mayoría tuvieron que buscar la manera de ganarse la vida y comenzaron a vender panes aunado a que impartían clases de repostería y dulcería. La mayoría de las panaderías son locales, ya que los productos que se consumen mayormente son artesanales y de tal manera que los ingredientes no tienen demasiados conservadores y tampoco se hace una producción masiva. En parte el proceso comercial es demasiado sencillo. Las panaderías buscan molinos y proveedores para sus ingredientes, producen y hay dos formas de vender los productos, los cuales son tener tienda física en el cual los clientes van, seleccionan su pan y lo compran. O una manera muy de la región es que una persona pasa en un triciclo por las calles a vender el mismo pan, lo cual facilita la compra ya que no tienes que salir de casa. El pan de trigo en Yucatán se arraiga y se diversifica en forma generalizada desde el siglo XIX, aunque es preciso definir dos momentos, antes del afrancesamiento y después de él. En el primer momento, la panificación que prevalecía era de la colonia, posteriormente se sofisticó dando lugar a delicias de estirpe francesa. En las últimas décadas del siglo XX ha habido una clara tendencia a adoptar nombres y recetas de panes del altiplano mexicano, desplazando los tradicionales panes yucatecos. Esta práctica ha traído como beneficio la conservación de la gastronomía maya. El pan forma parte esencial de la manera de comer de los yucatecos, en el sentido que los desayunos y cenas se consume bastante el pan. En base a prejuicios, se sabe que existe demasiada competencia local. Prácticamente se encuentra al menos una panadería en cada colonia, y hay gente que prefiere consumir pan de las tiendas comerciales. Esto hace que las panaderías cierren o no produzcan de la misma manera. Por cuestiones de que la panadería es artesanal y tiene raíces muy antiguas, hace que sea un comercio muy conservador. Y como ya se mencionó, la competencia de este mercado es muy grande, pero la demanda de este producto no deja de ser baja. Así que la panadería llega a ser un negocio sustentable, pero no tan próspero y con un crecimiento ideal. Este mercado está basado en un sector comercial que se lleva en la transformación y venta al consumidor. Como ya no extrae y no presta ningún servicio, solamente se dedica a la actividad comercial de producir y vender.
Como vimos, esta práctica y estos productos son básicos en la gastronomía y cultura maya, y actualmente se sigue practicando, y forma parte de la economía de muchas personas, las cuales aprendieron el arte de la creación de estos productos. Lamentablemente la extensión de este comercio no es muy amplio, pero se sigue manteniendo localmente y mientras siga existiendo, formará parte de la cultura.